Bueno, una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia es justamente a saber identificar algunos síntomas posibles del COVID. Estoy en Zoom, del COVID. Y una enfermedad nueva, una pandemia nueva que no la conocíamos y de pronto teníamos que estar atentos de acuerdo a algunas informaciones médicas que se iban dando, de cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para saber tal vez si tenemos que proceder a hacernos un hisopado y hacer un control y un chequeo, si sabíamos, para saber si estábamos o no contagiados con este virus, ¿no? Y uno de los principales era la pérdida del olfato, pérdida del sabor, la fiebre alta, la tos y todos los síntomas de una gripe fuerte también, ¿no? Entonces yo creo que todo este tiempo de pandemia, tal vez nunca antes habíamos prestado mucha atención, porque creo que todos en algún momento hemos tenido tos, o en algún momento hemos tenido momentos de fiebre, pero con el solo hecho de decir que había algo peligroso que se podía dar, le hemos comenzado a prestar atención. Entonces creo yo que es necesario darnos cuenta de que cuando se nos llama a enfocarnos en algo que nos puede estar pasando, como por ejemplo tener en cuenta de que una enfermedad letal, peligrosa a nivel mundial, que hasta ese momento no había cura, prestar atención a los síntomas era necesario y era vital para que con tiempo uno pudiese tal vez acudir a los medicamentos o a los médicos para poder tal vez no llegar a estar en un momento de gravedad, ¿no? Estas son cosas que hemos aprendido a través de esta pandemia. Hay algo que también nosotros tenemos que entender y darnos cuenta, que la Escritura también nos advierte y nos previene de cosas en las cuales nosotros tenemos que saber aplicar en tiempo y a tiempo todas esas advertencias antes que se complique, antes que sea algo más difícil todavía. Entonces es necesario para todos nosotros saber que nuestra vida espiritual debe estar sometida a una permanente evaluación y examinación conforme a la palabra de Dios. Y el tema que quiero tocar esta noche principalmente está relacionado con síntomas de la apostasía. Yo sé que la apostasía es un tema que seguramente ya se ha escuchado, se ha predicado, y seguramente está también como un tema muy sugerente en las redes sociales, en muchas páginas de Facebook, en las cuales se denuncia, ¿no?, la iglesia en apostasía, cuando está haciendo prácticas herejes y cuando está haciendo cosas que a lo mejor ofenden a Dios. Pero en realidad tendríamos que nosotros preguntarnos qué es la apostasía según la Biblia y cómo nosotros podríamos tener en cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, una evaluación y poder entender si hay síntomas en el cual esté tal vez exponiéndome a un peligro en la cual yo no me doy cuenta. Hay algo que nos deja muy en claro la Biblia, y el Señor Jesús lo dijo, es que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y sabemos que la iglesia invisible, la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia espiritual, todos son convertidos. Allí no hay ninguno que no sea convertido. Pero en la iglesia local es muy probable de que se den casos de que no todos sean convertidos, sino que hay algunos que son convencidos y otros que son convertidos. Hay algunos que practican simplemente un aprendizaje de una vida cristiana, pero que nunca han experimentado una conversión. Y hay otros que a lo mejor están muy seguros por las cosas que hacen, de que seguramente dicen, yo seguro que soy salvo, seguro que voy al cielo, como se podría decir, ¿basado en qué? En que, bueno, yo voy los domingos a la iglesia porque predico, porque mantengo una vida moral pura, no hago cosas extrañas, no estoy cometiendo pecados abiertamente, y tal vez es una mala percepción de saber de que la salvación no depende de lo que nosotros hacemos, sino de verdad de lo que Cristo hizo. Entonces quiero hablar acerca de los síntomas de la apostasía. Así como hemos aprendido a ver los síntomas de un COVID, para saber si estoy contagiado o no, para que con tiempo yo pueda buscar la asistencia, la ayuda de médicos o de medicamentos para no estar en un estado de gravedad.
creo yo que la palabra de Dios es muy buena para llevarnos a nosotros a una evaluación y una examinación concreta. Solamente la cita que quiero tomar inicialmente, porque voy a usar la Biblia más que nada para que ella nos dé la advertencia de estos síntomas que tenemos que tener cuidado, está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no dicen todos, algunos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es curioso ver que muchas veces nosotros ponemos una separación entre los números de los capítulos o los subtítulos, ¿no? Pero pareciera ser que el capítulo 4 no tiene nada que ver con el capítulo 3, pero en realidad con el solo hecho de decir pero, es una continuación de un contexto en el cual deberíamos nosotros tener en cuenta. Y desde el versículo 14 del capítulo 3 de la misma carta de Pablo a Timoteo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La representación de la iglesia de Cristo en este mundo está expresada acá como algo extraordinario. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia que representa el Dios viviente. Nosotros somos integrantes de una iglesia y participamos en una iglesia no de un Dios falso, no de un Dios de yeso, no de un Dios ficticio inventado por los hombres, sino del Dios viviente. Nosotros portamos la verdad y nosotros portamos como una columna y baluarte de esa verdad, en la cual todos nosotros somos llamados a vivir dignamente de él. Entendiendo que este concepto del contexto dice cómo debemos nosotros conducirnos en la casa del Señor, dice seguidamente el versículo 1, pero el Espíritu Santo está dando una advertencia diciendo claramente que los postreros tiempos, los tiempos finales, algunas personas, algunos hermanos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la definición o la respuesta a la pregunta ¿qué es la apostasía según la Biblia? Y es cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios bíblicos y doctrinales de la palabra de Dios y del Evangelio y se encuentran en un estado de apostasía. Es ni más ni menos dar la espalda, abandonar, dejar, especialmente de ser seguidores de Cristo. Dejar los principios bíblicos, dejar la doctrina bíblica, dejar justamente la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, y extraviarse. Ahora nosotros relacionamos inmediatamente como apostasía de personas que directamente han dejado de congregar y que viven perdidamente en el mundo, pareciera ser que disfrutando incluso del pecado y de la concupiscencia, pero en realidad son síntomas muy importantes para darnos cuenta de que aún hay congregaciones enteras y hermanos y personas que profesan ser cristianos, de que han dejado las doctrinas bíblicas, la sana doctrina, que han dejado el evangelio bíblico y se han entregado a un evangelio totalmente corrupto, un evangelio mentiroso, como lo que es el evangelio de la prosperidad, como lo que es un evangelio antropocéntrico y no cristocéntrico, donde no es el centro Jesucristo, sino que incluso la expresión de lo que se predica, lo que se enseña, lo que se adoctrina, es totalmente equivocado a lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros perseverar. Muchos están muy enfocados en las cosas que la iglesia logra hacer, impregnados de un pragmatismo, de utilitarismo, de una fusión de lo santo y lo profano, de esa tibieza que habla Apocalipsis capítulo 3, que dice la cual provoca vómitos del Señor, de aquellos que simplemente son un poco del mundo y un poco de las cosas santas del Señor. Eso también es esa apostasía, porque es abandonar la Biblia, abandonar la enseñanza bíblica. Muchos tal vez abrazando hasta peligrosamente textos fuera de contexto, como diciendo la letra mata y el espíritu vivifica, entonces no hay que estudiar tanto, no hay que tener tanta Biblia, porque eso le hace mal y apaga el espíritu. Esas son falacias y malas y pésimas, malas interpretaciones
sacada fuera de contexto. Hay que tener mucho cuidado porque hay que evaluarse permanentemente a través de la palabra de Dios, porque así como casi toda enfermedad, antes de manifestarse, muestra algunos síntomas claramente, yo creo que en la gracia de Dios, provisto por Dios para que uno pueda saber que esa persona está a punto de entrar en una enfermedad ya declarada y necesita inmediatamente hacer algo para evitarlo, yendo a un médico, haciéndose atender, haciéndose chequeo. Entonces, la apostasía es alguien que deja justamente, alguien que deja el camino de la verdad y que se aparta a través de fábulas, a través de enseñanzas erradas, enseñanzas que no son bíblicas y que ya empieza a mostrar un extravío. O sea, alejarse de la iglesia, alejarse del Señor, esa sería la última parte de la transición de esa apostasía que comienza incluso dentro de las mismas iglesias y que por no prestarle atención muchos hermanos han terminado haciendo muchas cosas horribles dentro de la iglesia y lo peor de todo, invocando el nombre de Jesús o como si fuera Él el autor de esas cosas. Entonces, antes de que alguien se convierta en un apóstata o que deje el camino de la verdad y comience a mostrar síntomas claramente de que su vida está entrando en peligro, debemos entender nosotros que Dios también nos da señales a través de la palabra en la cual todos podemos evaluarnos. ¿Por qué digo esto? Porque la apostasía puede ser temporal, porque uno se extravía de la verdad y se extravía de la doctrina y se extravía del evangelio bíblico, y obviamente trae sus consecuencias y trae obviamente marcas y cicatrices en el alma de aquel hermano o hermana que se ha alejado, pero también lo más peligroso es cuando ya la apostasía es definitiva. Esto está mostrando de que muchos creían que eran creyentes y nunca lo fueron, pero sin embargo participaron de la iglesia, gustaron del don celestial, fueron hasta iluminados a través de la palabra por muchas cosas, pero nunca tuvieron una relación genuina con Jesucristo como el Salvador. Entonces es importante saber cómo hacer una evaluación, cómo poder hacer verdaderamente un chequeo y cómo poder identificar síntomas de una posible apostasía en la vida del creyente, porque la misma palabra dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, muchos de los que están entrando en apostasía tienen que saber algunos principales síntomas, como por ejemplo no soportan la sana doctrina, otros solo buscan depender de sus líderes humanos y los consideran infalibles, eso se transforma ya casi en una secta. Otros son fanáticos de sus propios becerros de oro que adoran demasiadamente sus iglesias locales, sus ministerios, sus visiones, haciendo pensar de que son únicamente ellos los dueños de la verdad y que los demás están totalmente descalificados. Son adoradores del becerro de oro. Y otros verdaderamente están rechazando completamente la verdad porque han dejado la Biblia y han tomado visiones de sus líderes, visiones de sus pastores o sus organizaciones y han hecho justamente llevar al error a muchas personas. Entonces lo que quiero hacer hoy es simplemente usar la Biblia. Voy a usar varios textos bíblicos que los tengo ya anotados para que lo pueda leer fluidamente. Si quiere usted tome las citas para que lo vuelva a releer. Pero quiero hacer mención de los síntomas. Y tal vez eso sirva para hacer una evaluación personal sobre qué me está pasando. ¿Por qué? Porque claramente el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía es claramente una de las señales que se va a dar antes de que Cristo venga. Y está diciendo de que muchos que hasta hoy parecieran ser seguidores fieles del Señor pueden comenzar a tener evidencias de algunos síntomas que terminarán justamente cayendo en apostasía. Y vuelvo a decir, ojalá que sea una apostasía temporal de un extravío y que vuelvan a Cristo,
porque los verdaderos escogidos de Dios pueden estar alejados y hasta pueden estar incluso practicando pecados muy fuertes y hasta alejados por mucho tiempo, pero como la salvación no se pierde porque la salvación es de Dios, no quita que el pecado deje consecuencias, pero los tales sellados por el Señor antes de su muerte o antes de la venida de Cristo volverán otra vez en reconciliación con el Señor. Ese es un pacto de redención en el cual nosotros somos favorecidos. Pero lo más terrible es una apostasía definitiva, en la cual eso es garantizar que nunca fueron salvos, que creían que eran salvos, pero nunca alcanzaron tal salvación. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. El primer síntoma que podemos individualizar o descubrir es el desinterés por las disciplinas espirituales que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la falta de oración, la falta de tu lectura diaria con la palabra del Señor, la falta de prácticas voluntarias como el ayuno en lo personal y la falta de la expresión de la dádiva y la generosidad que surge de un corazón agradecido. Hay texto en el cual dice, por ejemplo, Hebreos 12:11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. O sea, tener una disciplina espiritual, no estábamos nosotros acostumbrados a tener disciplinas espirituales porque no, antes jamás orábamos, jamás buscábamos una Biblia para leer, ni tener nuestro tiempo de intimidad con el Señor, pero dice que al principio pareciera ser que es difícil, pero lo que nos está diciendo es que cuando hacemos un hábito de una buena disciplina saludable, podemos ver frutos apacibles en nuestra vida. Otro texto que dice Marcos capítulo 14, 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, ¿por qué nosotros oramos para no entrar en tentación? Ahora, muchos hermanos están orando ya después como fruto de su caída, porque no soportaron la tentación, sino que dieron lugar a la concupiscencia. Entonces, si eres un hermano en la cual permanentemente estás siendo tentado, bueno, debes ejercer una verdadera vida de oración para evitar justamente la tentación. Gálatas 5, 16, 17, en el mismo punto, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que el primer punto es desinterés por las disciplinas espirituales, falta de oración, de lectura, de ayuno, de dádiva y generosidad, una expresión de gratitud al Señor. Un segundo síntoma para tener en cuenta es la ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. Hermanos, faltar por razones injustificadas a las reuniones, para oír la predicación, a las reuniones de oraciones o de escuela bíblica o conferencias o enseñanzas o actividades programadas, es algo en la cual no se nos da a nosotros una opción. Nosotros somos llamados a que cada vez que somos convocados por el Señor debemos estar. Nunca es una opción, porque yo no puedo priorizar y darle más valor a un trabajo secular en el cual yo no voy a faltar por faltar, y si llego tarde justifico, y si falto estoy justificando mi ausencia, y pareciera ser que la iglesia no tiene el mismo valor en cuanto al significado. Entonces, una señal de apostasía es como que la iglesia forma parte de algo que no está en las prioridades, que si por ahí tengo ganas de ir o si me motiva la emoción voy a ir. Entonces tenemos que entender que hay exigencia a la palabra, en la cual, por ejemplo, se nos dice en Hebreos 10:25, considerándonos unos a otros para que estimularnos en amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos ya tienen la costumbre de dejar de congregarse. Bueno, ustedes no, dice, sino exhortándonos, tantos más cuando veis que aquel día se acerca. Esta pandemia justamente ha creado algo que los evangélicos, los cristianos, no estábamos acostumbrados, que es a la relación de la vida virtual. Bueno, gracias a Dios ya podemos tener nosotros reuniones presenciales, pero hay hermanos que ya directamente no congregan porque se han acostumbrado a mirar sus predicadores selectos por YouTube o simplemente decir yo estoy en el espíritu. Y me acuerdo que Sujel Mincherén decía,
Bueno, hermanos, pero nosotros no somos espiritistas, necesitamos que ustedes estén presentes porque la iglesia es un cuerpo y el cuerpo necesita producir fruto en relación uno con otro porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Otra tercera, como síntoma de la apostasía, es la apatía religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Es la falta de la participación de una adoración genuina o de un servicio a Dios. Adorar y servir a Dios es justamente lo que todo hijo de Dios debe hacer. Y una de las citas que me venía a la mente es cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo en el desierto. Jesucristo le dijo allí en Lucas 4:8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, está escrito, no es solamente para refrendar o refutar la tentación de Satanás, sino que es un principio para todos nosotros. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás. La pregunta es, ¿estoy adorando al Señor? Y solo a Él servirás. ¿Estoy sirviendo realmente al Señor? Bueno, son síntomas en los cuales no debemos dejar pasar, sino prestar atención. ¿Qué está pasando con mi vida si estas cosas se están apagando en mí? El Salmo 100, versículo 1 y 2 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Otra vez, cantad a Dios y servir con alegría. Cantad alegres a Dios y servir a Jehová con alegría. Cantar con alegría, servir con alegría. ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros ver en verdad que deben ser para nosotros una señal de advertencia si no estamos haciendo lo que la palabra nos manda hacer? Por eso que estoy dando citas permanentemente, porque vale 10.000 millones de veces más la palabra del Señor que lo que yo pueda transmitir como un concepto que lo interprete. También hay otro texto en Deuteronomio 10:12 que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, la palabra de Dios no cambia. Por lo tanto, ya estamos viendo nosotros algunas señales a tener en cuenta como futuro o posibles síntomas de una apostasía que no debe llegar a tu vida. Cuarto síntoma que podemos identificar, desinterés por las almas perdidas. No evangelizar, no invitar a otras personas a asistir a la iglesia para escuchar el mensaje, no ayudar a otros o no colaborar con otros hermanos que están llevando a cabo la tarea como predicadores, evangelistas, pastores, incluso misioneros o grupos de trabajo que están haciendo misiones, es un síntoma, como un síntoma de desinterés. No estoy interesado en las almas perdidas. Jesús decía justamente en Marcos 16:15, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces hay una orden, es algo imperativo en la cual nosotros todos debemos cumplir con esa tarea. El quinto advertencia como un síntoma para tener en cuenta es la pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales. ¿Saben qué significa, hermano? Dejar de juntarnos con cristianos espirituales, cristianos maduros y buscar compañías de hermanos tal vez fríos, tal vez hermanos que están entrando en apostasía, o tal vez carnales con malos hábitos o amigos de malas juntas y malas costumbres. Cuando yo pierdo el interés por buscar a hermanos y personas que me ayuden a mí a crecer, que sean mentores, que me transmitan a mí un ejemplo, un modelo más para seguir, y sino que estoy buscando todo lo contrario, estoy buscando satisfacer incluso tal vez concupiscencias mías. Cuidado, son síntomas para tener en cuenta. No podemos nosotros mirar para otro lado como diciendo, no pasa nada, porque todas esas cosas traen consecuencias a la larga o a la corta, y yo creo que así deberíamos nosotros prestar atención si no estamos haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, empezar a tomar a tiempo algunas decisiones. Por ejemplo, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios
será quebrantado. Son proverbios para tener en cuenta y para decir, bueno, en verdad necesitamos evaluar hasta con quién estoy frecuentando, con quién estoy haciendo amistad, qué es lo que está haciendo mi vida de provecho con las personas que me estoy juntando. El sexto síntoma en el cual podemos identificar una posible advertencia es el rechazo del buen consejo. ¿Qué significa? No escuchar el consejo. Muchos se molestan cuando son aconsejados a hacer algo que en verdad les conviene conforme a la palabra del Señor. Y es importante porque ¿qué consejero es el que estás escuchando? Es a esa persona que Dios ha enviado. Siempre he dicho, jamás le habla a tu corazón a alguien que nunca abre la Biblia, porque ¿qué palabra te puede decir? ¿Qué consejo te puede dar? Y hay algunos textos en Proverbio que me gusta y los resalto. Por ejemplo, el Proverbio 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Va a vivir en confusión, va a vivir equivocado. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. O Proverbios 12:15 cuando dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es verdaderamente sabio. La séptima evidencia de una posible apostasía para tener en cuenta es también la falta de sujeción a las autoridades. Dios ha puesto orden en su iglesia y Dios ha puesto en jerarquías no humanas, sino espirituales, no porque seamos uno más que otros, todos somos iguales ante el Señor, pero ha repartido el Señor a través de su Espíritu Santo y ha constituido el mismo Señor Jesucristo, hermanos que cumplen funciones de gobierno en la cual su iglesia debe ser apacentada y los pastores, tenemos que rendir cuenta. Pero ¿qué pasa? Muchos están mostrando síntomas de apostasía cuando no obedecen a sus pastores, a sus autoridades, cuando no guardan respeto por ellos. El no respetar, no obedecer a las autoridades, el rebelarse al pastor o al ministro, el no sujetarse, es una evidente muestra de apostasía. ¿Por qué? Porque es abandonar los principios bíblicos de la palabra del Señor. Romanos 13:1 y 2 dice el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación a sí mismos. Hay textos en los cuales la palabra de Dios aplicado en esta forma de verlo como una evaluación, lo que va a lograr es que yo pueda evaluarme y pueda de alguna forma a tiempo buscar en arrepentimiento la solución antes que sea demasiado tarde, ya sea una apostasía temporal que deja cicatrices y marcas o evidenciando que hoy necesito ser salvo si aún yo no he tenido una experiencia personal con Jesucristo como el Salvador. La octava, este síntoma es tener un espíritu de crítica, o sea, dar demasiado énfasis a los errores de los demás, marcando que todo está mal, o aquel está mal, o hablar de los errores de otros. Y no darnos cuenta, mis hermanos, de que nosotros tenemos que ser personas que saben educar y saben motivar y saben corregir con amor a través de la palabra a otros, pero no estar teniendo un espíritu de crítica que crea discordia y que hace justamente que todo el tiempo esté amargado, que no disfrute de la coinonía de la iglesia, sino que siempre esté malhumorado, siempre esté molesto por todas las cosas, porque se ha hecho un espíritu amargo en su vida. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, son cosas en las cuales la misma palabra nos puede llevar a todos nosotros a evaluarnos cómo estoy viviendo hoy. Tal vez en alguna de las que estoy mencionando
te estás dando cuenta que hay áreas que deben ser examinadas y restauradas en tu vida conforme a la gracia y la misericordia del Señor. Número 9, la falta de humildad. Es el exceso de tu propia autoestima, es sintiéndose superior a los demás, es no saber humillarte ante la familia, ante tu esposa, tu esposo, o los hermanos o los padres, o no reconocer cuando te equivocas, o cuando alguien ha ofendido y no saber reaccionar. La falta de humildad es justamente un serio problema y que claramente te expone a un estado de abandono de la fe del Señor si no lo resuelves. ¿Por qué? Porque claramente la palabra dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez, el que su alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y qué difícil es ver esta actitud en cada uno de los hermanos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero pareciera ser que el ego necesita permanentemente un poco del manjar de la soberbia, del orgullo para sentirse bien. Pero dice, nada hagáis. ¿Con qué motivación hago las cosas para el Señor? ¿Qué es lo que me motiva? Cantar, tocar la guitarra, predicar, limpiar la iglesia, si repartir un folleto o dar consejos. ¿Qué me motiva verdaderamente a hacerlo? Bueno, mis hermanos, cuando hay un evangelio falso, cuando hay un evangelio antropocéntrico, donde solamente te están permanentemente motivando a que tú seas triunfador, millonario, campeón, que tú puedas ser una persona más exitosa que hay, que tú puedas mostrar cuántos logros y cuántas cosas vas teniendo, que eres el mejor líder, que más células tienes, el que mejor dominas las enseñanzas. Cuando todo eso permanentemente está expresándose, lo único que están haciendo es vanagloria, llenarte de vanagloria, llenarte de conceptos errados, que no es de Dios, porque nada de lo que es vanagloria, nada de lo que es cosas que el mundo te exalta a enorgullecerte proviene de Dios. Por eso dice, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes con humildad, estimándolos a cada uno como superior, a cada uno como superior a los demás. Número 10, la falta de compasión por el dolor ajeno. Hoy nos toca vivir un caos en el mundo. Hoy nos toca vivir situaciones verdaderamente difíciles, ver la realidad de este mundo que languidece, que agoniza, un sistema mundo diabólico que maltrata a la gente, que hace de las personas verdaderamente actos abominables. Uno puede ver padres y hogares destruidos viendo a sus hijos en las drogas, en el alcoholismo, perdidos, sin tener una esperanza, sin tener un proyecto de nada. Ver realmente cómo se va disgregando la familia, cómo se va destruyendo, cómo se está perdiendo el calor del hogar, cómo se está llevando a los límites la falta de respeto hacia los padres, el robo dentro de la familia, el ultraje, los abusos, las violaciones. Hay mucho dolor. La gente tiene mucho dolor y necesita justamente de los verdaderos hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que no tenga falta de compasión. Porque la falta de compasión es no interesarse por ayudar a quien está verdaderamente en necesidad. Y nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él se compadecía. Una vez Jesús venía con todos sus discípulos y se encontró de frente con una mujer que era viuda y llevaba a enterrar a su único hijo. ¿Qué más dolor podía haber? Y Jesús se detuvo y tocó el féretro y resucitó ese hijo porque la compasión fue mayor. Y esto fue claro, mis hermanos. De un lado venía todo el poder de Dios y del otro lado venía todo el dolor de una madre, y cuando el poder y el dolor se juntan verdaderamente, allí la gloria de Dios se manifiesta, porque nosotros podemos ver cómo Dios en su misericordia, en su compasión,
obra en lo que necesita. Y la iglesia de Cristo, los creyentes, verdaderamente están sintiendo compasión por el dolor de las personas, o verdaderamente solamente es mirar para otro lado y cada uno sálvese quien pueda. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas en este mundo. La palabra nos enseña permanentemente cómo debemos actuar. Número 11. La tendencia al libertinaje. Apostasía es también, como una señal clara, la tendencia al libertinaje. Sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios y claramente entregarse a la concupiscencia. Sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios en cuanto a la forma de vivir. ¿Cuántos cristianos han dejado la santidad de lado, la reverencia a Dios de lado, y se han entregado tal vez porque han empezado a tener un poco más de dinero y porque han empezado a tener un poco más de fama o un poco más de éxito, o porque ahora eres lindo para las chicas o eres lindo para los muchachos o eres una persona apetecible por este sistema? Pareciera ser que eso te atrapó y te dejó de lado y te ha hecho salir. Satanás tiene sus herramientas para sacar al cristiano en apostasía, para que dé la espalda a aquel que compró tu vida con la sangre preciosa. ¿O te has olvidado ya de dónde el Señor te sacó? ¿O te has olvidado los pecados que el Señor te perdonó? ¿O te has olvidado en su providencia de los peligros que Él te guardó? O aún de las injusticias de este mundo, que Él fue favorable e hizo justicia por ti. Todas estas tendencias al libertinaje son síntomas de apostasía, claramente. Te vistes de una forma provocativa, te entregas a diversiones que son dolorosas a los ojos de Dios. Y no estoy diciendo que el cristiano es un aburrido pacato. Uno puede ser feliz en este mundo sin necesidad de exponer su santidad. Has entregado tu vida al coqueteo con el pecado, como lo hizo Sansón con Dalila, no reteniendo la palabra de Dios, la cual te santifica, sino que te has olvidado de ella y has vivido y estás viviendo con el criterio de tu propia vida. Cuidado, mis hermanos. Dice Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que seguramente en libertinaje de gracia están cambiando, dice, la gracia de nuestro Dios, y niegan así el Dios único y verdadero, ya nuestro Señor Jesucristo. Están cambian la gracia por libertinaje. No buscan al Señor, no buscan agradar al Señor, sino que solamente quieren vivir sin frenos. Número 12. ¿Cuántos no se dan cuenta de uno de los síntomas más claros de la apostasía, que es avergonzarse de ser cristianos? Claro. Nosotros éramos conocidos como los del libro, y desde que las aplicaciones de la Biblia están en el celular, ya nadie sabe que es creyente, porque es más fácil ocultarla como una aplicación en el celular. Pero mis hermanos, solamente por cargar una Biblia así, muchos fueron a la hoguera, muchos fueron perseguidos. Y pagar el precio de ser un verdadero cristiano quiere decir que nosotros somos testigos de Jesucristo y somos representantes y no nos avergonzamos de Él. Pero ¿saben cuántos que dicen que son cristianos se avergüenzan? O entrar corriendo a la iglesia, o no ser identificado en el grupo de creyentes, y si hay evangelismos en la calle, pararme en lo más oculto de que nadie me vea. Pues mis hermanos, les tengo que decir que sentir vergüenza por cargar una Biblia o por orar en público, aún hasta en un restaurante, pareciera ser que es vergonzoso inclinar su cabeza y orar. Cuando no tienen vergüenza
aquellos que publican sus pecados como los homosexuales que se besan públicamente o que hacen todo tipo de mal, mis hermanos, nos preguntamos, ¿vergüenza de qué tengo o vergüenza a quién le tengo? Fue Jesucristo el que dijo en Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pues mis hermanos, nosotros no somos llamados a tener vergüenza de proclamar que pertenecemos a la institución más poderosa de todo el universo, donde el Señor se deleita está, donde su mirada está, donde sus oídos están inclinados y donde Él dijo, allí estaré yo en medio de ellos, que es la iglesia. Somos nosotros hijos de Dios. Pero ¿saben cuántos están entrando en apostasía y no se dan cuenta de los síntomas? Ya te sientas al último, ya no quieres participar, agachas la cabeza y no saludas a los hermanos, te sientes simplemente como una visita. Mis hermanos, son cosas para evaluarnos antes que sea tarde. Número 13, un creciente interés por las cosas materiales, mis hermanos. Ya no buscas agradar al Señor, ya no quieres cargar la cruz y seguirle. Ahora ya estás buscando cómo tener cosas materiales en las cuales te hagas sentir pleno y satisfecho. Comprar tu propia casa, tus autos, comer los mejores alimentos o vestir las mejores ropas, ir a los mejores restaurantes. Todas esas cosas pareciera ser que valen más. Pero mis hermanos, no nos olvidemos que en esta tierra nosotros somos solamente peregrinos. Nuestra gloria es venidera, nuestra herencia es con Jesucristo en su gloria. Hay una tierra nueva que será manifiesta, cielos nuevos y tierra nueva, donde la gloria misma será allí, la de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros gozaremos de Él. Pero acá estamos en transición. El que quiere su herencia aquí está desestimando toda la gloria que el Señor va a dar. Por eso, mis hermanos, cuando hay un creciente interés por las cosas materiales, es porque tu corazón se entregó a la codicia. Lucas 12, 29 y 31 dice, vosotros pues no os procuréis por lo que tenemos o qué tenemos que comer, ni por lo que tendremos que beber. No se preocupen por eso, sino que esa dependencia del Señor es descansar en lo que Él nos va a dar. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Número 14, excesivo amor hacia los pasatiempos mundanos. Demasiadas cosas te han quitado el tiempo para la oración, para la intimidad con el Señor. Ya no tienes tiempo para congregarte, ya no te atrae ir a la iglesia, te parece aburrido, te parece una carga, te parece pesado, entras arrastrando los pies, entras rezongando como si fuera que es un martirio congregarte. Pues mis hermanos, cuidado, esos son síntomas de apostasía, de dar la espalda al Señor, de abandonar las cosas del Señor. Cuando hay un excesivo amor hacia los pasatiempos y las diversiones mundanas, dedicando mucho tiempo a las cosas que tu concupiscencia quiere, tus deportes, tus paseos, tus series en televisión, tus tiempos que te puedes entregar para salir con amigos y estar aquí y de allá. ¿Cuántas cosas pueden pasar en verdad que no prestas atención? Pero cuando el Señor venga, ya no habrá más oportunidad. Es claramente necesario que uno pueda ver que hay cosas que la palabra dice son cosas que no tienen provecho alguno. Es vanidad y aflicción de espíritu. No tienen ningún provecho debajo del sol. O como Pablo dice en Timoteo 4:8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Mis hermanos, cuántas cosas hacen muchos sin provecho. No tienen cosas que en verdad sean muy valederas, sino que es perder el tiempo.
es malgastar el tiempo. Son muchas cosas en las cuales uno debe decir, Señor, necesito, como tu palabra nos enseña, a evaluarnos, a evaluarnos. Número 15, ya voy terminando. Creo que me pasé con los síntomas, pero ya le gané a los síntomas del COVID. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a evaluarnos. Número 15, temperamento irritable. Es algo que manifiesta no el mal carácter, sino la motivación que me hace tener un mal carácter. Arranques de ira, demostraciones violentas, cambios repentinos de humor, enojo, descontrolado. ¿Por qué esas cosas se manifiestan? ¿Por qué no ejercito la mansedumbre? ¿Por qué no estoy poniendo en práctica el fruto del Espíritu en mí, que es paz, amor, paciencia, templanza, bondad? ¿Por qué me está costando? Bueno, vivimos en un mundo muy irritable. Ustedes se darán cuenta que hasta en un semáforo, cuando alguien está tocando la bocina, ya otro se baja para pelear y todo el tiempo es violencia, todo el tiempo la gente está irritada. ¿Y los cristianos cómo viven? ¿Cuántos cristianos están permanentemente entregados también a ese tipo de actitudes en la cual el Señor no quiere que nosotros vivamos así? Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La palabra es clara, no hay nada que agregar. Santiago 1:9 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo en hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Conducta y carácter que debe ser afectando en la vida de los verdaderos cristianos. Proverbio 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el que no hace caso a la injusticia es prudente. Mas el sabio al fin se sosiega. Dice el versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso es prudente. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Dios quiere que sea conocido vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestro amor, porque el Señor está cerca. Como verán, tenemos muchísimos textos en los cuales uno puede tenerlo claramente para hacer una evaluación si no son síntomas de una apostasía que no quiero pasarla, que a tiempo quiero vivir yo realmente aferrado al Señor y no mirando hacia atrás. La falta de gozo es otro síntoma. La pérdida de la alegría, vivir quejándose, tener una actitud negativa, pesimista, todo está mal. Mis hermanos, yo siempre digo, todo esto está tan malo que se está poniendo bueno. Porque mis hermanos, cuando la Biblia dice que el caos viene, que el fin viene, la oscuridad reina, todo pareciera que está mal, pues entonces es cuando la gloria de nuestro Señor Jesucristo será vista por todos. Mis hermanos, no desfallezcamos, pero la falta de gozo, como que pareciera que nada le llena, como que se siente insatisfecho por todo y busca en cosas materiales cuando Cristo es el que lo llena todo y en todo, hay un serio problema allí. Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No anden tristes, hermanos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Mis hermanos, es completa la presencia de Cristo en nosotros. Deje que se manifieste. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Número 17, y por último, la falta de temor. Ese temor reverente que debemos tener delante del Señor hace que muchos han crecido, va creciendo un miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a la falta de fe, a la ansiedad, se sienten inseguros. Muchas personas están abrazando
conceptos humanos o esperan afirmaciones de otros y no el testimonio del Espíritu Santo que nos da esa seguridad. ¿Cuántos hermanos están cayendo por miedo al hombre en cambiar y en reemplazar la palabra del Señor para que simplemente se sientan parte de este mundo, parte de este sistema? Hay presión de las leyes humanas en la cual muchos cristianos están cediendo, leyes humanas antibíblicas, diabólicas. Ahora, hasta hay Biblias con versiones traducidas con igualdad de género, hermanos. Ya están entrando con todas las fuerzas para que uno tenga que aceptar cosas que este sistema hace presión. Eso se llama temor al hombre. No hay temor de Dios, hay aumento de temor. Esa es una señal de apostasía, aumento de temor. No quieren sufrir, no quieren padecer por causa de Cristo, no quieren ser perseguidos. La ignorancia que tienen muchos creyentes en la palabra, todavía creen que un microchip va a venir en la vacuna y que van a ser sellados por la bestia. Mis hermanos, esa es una ignorancia peligrosa. Los hijos de Dios fuimos sellados por el Espíritu Santo en el acto electivo soberano del Padre antes de la fundación del mundo. Él escogió antes de la fundación del mundo los que iban a ser salvos. No hay peligro. Los que estamos en Cristo jamás seremos sellados por ninguna bestia. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, garantía de la posesión adquirida que Cristo compró con su sangre. Pero lamentablemente, mis hermanos, la ignorancia que hay por la palabra de Dios hace de que muchos creyentes estén entregados cada vez más a la confusión. Huyan de las iglesias que son apóstatas, huyan de las iglesias que usan púlpitos para enseñar cosas horrendas contrarias a la palabra de Dios, porque los tales no son iglesias de Dios, son sinagogas de Satanás. No hablan la verdad de Cristo, hablan de la concupiscencia del hombre, harán mercadería de ustedes con palabras engañosas. Huyan de esos lugares, hermanos, busquen al Señor, busquen verdaderamente la palabra del Señor, porque mis hermanos, la apostasía es algo que Jesús dijo que iba a pasar. La misma palabra dice que viene en tiempo de apostasía. Y vuelvo a decir, si nosotros debemos tomar tiempo para evaluarnos si alguno de estos síntomas que bíblicamente nos muestran señales de peligro, pues ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Si no fuiste escogido, si fuiste reprobado, solamente es la práctica y el ejercicio ritualista de un culto, pero no conoces a Dios, no le honras a Dios, no le adoras a Dios y no puedes adorar a un Dios que no le conoces. Déjame decirte, hermanos, que hay esperanza hasta el último momento, porque ninguno de nosotros sabemos quién ha sido escogido y quién no. Por lo tanto, mis hermanos, cada día es una oportunidad para postrarse delante del Señor y decir, Señor, si yo no tengo esa seguridad, quiero conocerte como mi Señor y Salvador. Yo quiero, Señor, estar consagrado a ti. Quiero que mi espíritu arda como una antorcha encendida para tu gloria. Quiero ver la victoria de Cristo en mi vida cada día, en mis debilidades. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me llene hoy, Señor. Cada día es un motivo para poder nosotros probar y evaluarnos delante del Señor. Quiero concluir simplemente con uno de los salmos que en verdad son uno de mis preferidos, el Salmo 139. Es un salmo que en verdad nos deja maravillados del Dios que tenemos, del poder que tenemos en esa examinación que tenemos de un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está presente en todo lugar, un Dios que conoce cada detalle de mí. Por eso yo no puedo mirar para otro lado, sino someterme a Él. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire cómo comienza, tú me has examinado y me has conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si ciertamente dijere, a las tinieblas me encubrirían, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los enumero y se multiplican más como la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco en contra de tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Pero antes de esa emoción, concluye diciendo el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí caminos hay de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa evaluación ante un Dios que todo lo ve, ante un Dios que todo lo sabe, un Dios que escudriña mis pensamientos y lo sabe desde lejos, no tiene sentido en la cual yo mire para otro lado. Mis hermanos, si pudiéramos nosotros decir, reconocer síntomas que me pueden decir que estoy contagiado con el COVID, que me puede llevar a la muerte, sería muy atinado a tiempo poder identificar esos síntomas y buscar inmediatamente la ayuda de un médico o de los medicamentos para que yo no pueda exponerme a algo grave. ¿Qué opina usted de esto? La Biblia dice que muchos apostatarán, muchos darán espalda al Señor, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cuántos que profesan hoy ser cristianos terminarán con sus hechos negándolo? Si es algo temporal, seguramente muchos creyentes se apartarán y andarán errantes, pero como pródigos volverán, tal vez totalmente maltratados por cómo han destruido su propia vida, viviendo perdidamente, pero no dejan de ser hijos de Dios, no dejan de ser hijos, por más pródigos que sean, volverán al Señor. Pero ¿cuántos no vuelven más? Es porque nunca han evaluado sus vidas, nunca han encontrado a Jesucristo como el Salvador. Richard Baxter dice, es terrible irse desde las bancas de una iglesia al infierno, pero más terrible es irse desde detrás de un púlpito al infierno. Aún hay pastores que creen que por ser predicadores están garantizada su salvación. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, aunque prediquen en mi nombre y echen fuera demonios y hablen en lengua y hagan lo que quieran, mis hermanos, la garantía de ser un hijo de Dios es que Cristo viva en mí y que su Espíritu Santo llene mi vida.
Si nosotros entendemos que estamos en tiempos finales, si entendemos que ya la oscuridad del mundo está llevando a su máximo, si sabemos que Cristo viene y el día de juicio se va a llevar a cabo, pues no nos olvidemos de poner en práctica el evaluarnos ante la luz de la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay caminos de perversidad, y guíame por camino eterno. Mejor es prevenir, es llegar antes y buscar del Señor el perdón de los pecados, la reconciliación con el Padre, la justificación de todos mis pecados, quitando mi culpa y recibiendo la justicia de Cristo en mí. Mis hermanos, yo les aliento en el nombre de Jesucristo a que no deje que estos síntomas se hagan una patología peligrosa. Si usted está viendo que está enfriándose, que no hay canción en su boca, que no hay oración, que no hay dependencia del Señor, que cada vez le cuesta más ir a congregarse, estar con sus hermanos, si hay tantas cosas de esas que usted dice, Señor, ¿qué me está pasando? Si más te atrae el mundo, si más busca las amistades de gente que te contaminan, deténgase, evalúese. ¿Quién es tu consejero? ¿Qué palabra, qué predicadores estás escuchando? ¿Quiénes son las personas que te están edificando? Deténgase y busque en verdad en oración que sea el Señor el que te llame. Apostasía es mostrarte simplemente también los domingos como un hermano pasivo, pero hasta el sábado estuviste entregado a la oscuridad de las tinieblas, manifestando cosas que no son agradables al Señor. Si te consagras al Señor, conságrate en toda tu vida. No hagas de tu vida un adorador de becerros de oro, porque en verdad Dios destruye los becerros de oro. Dios quiere que tu vida sea entregada, rendida y consagrada a Jesucristo.